siempre en estas últimas entrevistas que ha dado ha manifestado o se ha mostrado bastante autocrítico, quizás hasta de un gobierno del cual no fue parte, quizás el de Cristina. ¿Qué errores no hay que cometer, no hay que repetir y qué cuestiones sí hay que repetir, por lo menos de los últimos años del kirchnerismo? Tenemos que repetir la experiencia inicial y seguir con la lógica inicial cuando hablábamos de economía. A nosotros nos decían con Néstor que no teníamos un plan económico, pero sabíamos que había 5 reglas que debíamos respetar. Sabíamos que teníamos que tener superávit fiscal, que teníamos que tener superávit comercial, que teníamos que desendeudar la economía, que teníamos que generar reservas financieras en el Banco Central y que el dólar debía ser una moneda competitiva para que la industria argentina pueda competir en el mundo. Nosotros esas 5 reglas las vamos a volver a imponer. Las vamos a volver a imponer. Y toda la economía funcionará respetando esas 5 reglas. Ninguna medida se va a tomar que afecte cualquiera de esas 5 reglas. Por lo tanto, el cepo, todo eso queda descartado. El cepo es otra discusión. El problema con el cepo es que la Argentina periódicamente tiene un problema, que es que hay una demanda de dólares superior a la que la Argentina produce. Entonces, se piden más dólares que los que la Argentina tiene. Cristina resolvió eso con el cepo. El cepo fue una medida complicada, porque el cepo funciona en la economía como si uno trabara con una piedra una puerta giratoria. En ese caso, uno traba la salida, pero también traba la entrada. Y eso fue lo que pasó. Dejaron de salir dólares, pero dejaron de entrar dólares. Cuando Macri tuvo el mismo problema, ¿cómo lo resolvió? Lo resolvió tomando deuda. Fue la peor solución que podía haber. Si uno compara lo que Macri ha hecho con lo que hizo Cristina, la solución de Macri es de un daño inconmensurable. Ahora, el cepo no es una buena solución. Lo que nosotros tenemos que pensar es el modo de que se sigan llevando reservas. En los años de Néstor nosotros habíamos puesto una norma que exigía que el que venía a operar como los capitales golondrinas, a especular en el sector con la divisa, tenía la obligación de que parte de esa inversión tenía que depositarse en un banco, permanecer durante un año y con el resto de la inversión podía jugar en la bolsa, con los bonos, con lo que quisiera. Esa norma funcionó hasta que Duhovne la eliminó. No fue una norma que le copiamos a Cuba o a Venezuela, fue una norma que aplicó Chile durante años. Yo creo que nosotros tendríamos que pensar en ese tipo de normas para evitar esto que está pasando. Que alguien entre, que compre dólares, que los vende, los convierta en pesos, que en pesos le paguen 60, 70 puntos de interés, mientras el dólar sigue planchado, vuelve a los dólares y se termina ganando esas tasas de interés en dólares, algo que no ocurre en ningún lugar del mundo. ¿Y la sugerencia de control de capitales? No es un problema de control de capitales, el control de capital posible es este en el que estoy pensando, exigirle a los capitales golondrinas que si vienen a invertir tienen que quedarse por lo menos un tiempo determinado y una parte de la inversión tiene que ir a los bancos. ¿La culpa de la situación es de Macri o del Fondo Monetario? Ellos son socios. El Fondo Monetario no le presta plata a Argentina, le presta plata al gobierno de Macri. El único objetivo es que Macri llegue con el mayor oxígeno posible a las elecciones. Y el daño que le han hecho a la Argentina es inconmensurable. Yo esto se lo he dicho a la gente del fondo. Le he explicado al fondo que de los 39.000 millones de dólares que entraron al sistema financiero argentino, de los 57.000 que deben prestarnos, de esos 39.000, 30.000 ya se fugaron del sistema. Y le expliqué que de aquí hasta que Macri termine su mandato, hay 11.000 millones de dólares más que tienen que entrar. Si lo van a entregar, les advertí que iba a pasar lo mismo que pasó con lo anterior y que ahí su responsabilidad iba a ser muy grande. Vamos a ver qué hacen. Y en el caso de ser gobierno, ¿qué pasa con el fondo? ¿Cómo continúa futuro? ¿Hay que renegociar? Con el fondo habrá que negociar. A mí la verdad eso no me afecta. Yo ya negocié con el fondo alguna vez y volveré a negociar. No es un problema de negociación. Es un problema de cómo se negocia. El problema no es que tengamos que negociar con el fondo. El problema es cómo se negocia con el fondo. Y es allí donde yo le tengo muy poca confianza a Macri.